Hola, bienvenidos a Electrónica y Experimentos. En esta ocasión vamos a hablar de algo que parece un poco alejado del tema, pero bueno, este es un canal dedicado a la ciencia. El tema de hoy son los ovnis. ¿Existen? Bueno, en realidad no, no existen los ovnis. Esa es la respuesta rápida. Pero mucha gente me va a decir, bueno, ¿y cómo lo puedes asegurar tan tajantemente? Y en eso tiene razón. Ahora, el primer argumento que habría que decir es lo siguiente. Cuando uno ve una luz en el cielo, ¿qué es lo que está viendo? Bueno, efectivamente es un objeto que vuela y que no sabemos qué es. En ese sentido sí existen los ovnis. El problema es que hay personas denominados creyentes en los ovnis que a partir de una luz que ven en el cielo y que no saben qué es, deducen que es una nave que viene de otro planeta que tiene vida, que nos está visitando y que por alguna razón nada más nos quiere ver desde lejos, no quiere bajar a platicar con nosotros, lo cual pues es un poco raro, dado que deben haber venido desde muy muy lejos y sin embargo nada más se quedan viendo desde arriba, lo cual se me hace un poco raro. Pero bueno, vamos a algo un poco más profundo. Primero, eh, ¿es la vida un imperativo cósmico o es algo que se da de forma aleatoria? Aquí es importante la respuesta y aunque no conocemos la respuesta vale la pena hablar un poco acerca de esto. Si la vida es un imperativo cósmico, quiere decir que el cosmos está lleno de vida y en algún momento encontraremos otra civilización. En ese sentido, pues sería fácil encontrar otra vida otra civilización, o relativamente fácil. El problema es que no sabemos la respuesta. Por otro lado, la pregunta que planteábamos ¿es la vida un hecho casual o aleatorio? En este sentido, aquí sí se pone interesante el asunto, mucho más interesante, porque nos pone a analizar cómo ha sido el desarrollo de la vida en el único lugar que la conocemos, la Tierra. Y en ese sentido, lo que podemos ver o que podemos decir después de recorrer un poco cómo ha sido el desarrollo de la vida sobre la Tierra es que es francamente difícil. Entonces, empecemos. Primero que nada, hay que ver que nuestra vida, nuestra Tierra, tiene una existencia de unos 4.500 millones de años. De esos 4.500 millones de años, la vida ha estado sobre la Tierra desde hace unos 4.000 millones de años. Y de esos 4.000 millones de años, aproximadamente 3.500 millones de años, la vida estuvo en una fase microscópica. Pero no nos adelantemos. Primero vamos a ver el origen de la vida. El origen de la vida es un tema francamente difícil y en cierto sentido controvertido. Es muy difícil que se dé la vida, eh, hablando sin ambajes. Hasta la fecha no sabemos cómo, lo que sí sabemos es que es muy difícil que se pueda generar espontáneamente la vida. ¿Por qué? El primer rasgo que tiene la vida es la complejidad. Un ser vivo, incluso el más elemental, es extraordinariamente complejo. El ejemplo más acabado que podríamos dar en este sentido es una de las bacterias comunes y corrientes. Si nosotros vemos con todo cuidado todo lo que tiene una bacteria, pues es un ente extremadamente complejo y el hecho de pensar que en algún lugar, de alguna manera, se pudieron juntar espontáneamente todos los elementos que componen una bacteria es francamente muy difícil. Ahora me dirán, bueno, la bacteria ya es un organismo evolucionado y los primeros organismos debieron haber sido mucho más sencillos. Sí, es verdad, pero debieron haber tenido varios rasgos que los identificaran como seres vivos y esto los hace seres extremadamente complejos. Pero bueno, supongamos que en algún momento se dio la vida y a partir
ahí comenzó. Ah, bueno, un detalle antes de continuar, y es el hecho de que se habla de la teoría de la panspermia, es decir, que la vida se dio en algún lugar y a partir de ese lugar se fue propagando por otros lugares. Ciertamente es una teoría que anda más o menos de moda, que ha tenido sus seguidores, pero la teoría no responde al origen de la vida, simplemente lo pospone y en cierto sentido lo hace más complejo porque suponiendo que así sea, bajo qué condiciones se formó la vida, lo vuelve aún más misterioso el asunto. Ahora bien, ya formar la vida es algo extremadamente difícil, muy improbable, y esto lo podemos comprobar en nuestro sistema solar. Sin ir más lejos, de todos los planetas de nuestro sistema solar, solamente aquí se dieron las condiciones suficientes. Ahora, eso no quiere decir que en otros sistemas solares con las condiciones de nuestro planeta se pueda dar ese fenómeno. El asunto va todavía un poco más lejos. Suponiendo que ya se haya dado ese gran milagro de la vida, porque sí es realmente muy difícil que se lleguen a dar las condiciones para generar la vida, se necesita estabilidad a largo plazo, a muy largo plazo, para que la vida pueda prosperar, pueda evolucionar y se puede dar algo que ahora llamamos civilización. Entonces, en nuestro sistema solar, dado que tenemos vida, podemos argumentar que se han mantenido aproximadamente las mismas condiciones desde hace unos 4.000 millones de años, lo cual es muchísimo tiempo y no es fácil que se dé esta estabilidad. Ahora bien, la estabilidad no es el único problema. La estabilidad, bueno, me refiero a la estabilidad en las condiciones sobre la Tierra. Nuestro Sol, desde hace ya bastante tiempo, desde que Copérnico quitó a la Tierra del centro del universo y puso al Sol, se habla de que nuestro Sol es una estrella más o menos común y corriente en el universo. En realidad no es tan común y corriente. Eh, Nuestro Sol pertenece a una clase espectral de estrellas relativamente pequeña, es decir, no hay demasiados ejemplares eh, del tipo de nuestro Sol, pero además hay algo que se está comenzando a explorar y es el hecho de que nuestro Sol es una estrella extremadamente estable en la cantidad de energía que emite. De entrada podría parecer obvio que ya que el Sol alcanza la estabilidad, esté emitiendo cantidades constantes de energía. De hecho, a la cantidad de energía que emite el Sol se le llama constante solar. Eso ya el nombre lo dice todo. Pero resulta que no es tan constante, o al menos parece ser que no es una situación tan común. De la misión Kepler, unos astrónomos, un grupo de astrónomos, se pusieron a estudiar las estrellas de la misma clase espectral del Sol. Y pues bueno, si nosotros tenemos un cierto grupo de estrellas que estudiamos durante un cierto tiempo, estadísticamente equivale a estudiar una estrella durante bastante tiempo. Y aquí lo que encontraron es que las cantidades de energía que emiten estrellas del tipo espectral del Sol pueden variar bastante. Quizá no en todos los casos, pero eso quiere decir que hay otro obstáculo para la formación de la vida. Si la energía que está emitiendo el Sol no es muy constante a lo largo del tiempo, entonces la vida no se puede desarrollar porque de pronto habrá condiciones muy frías y a veces condiciones muy cálidas y eso va a destruir algunos de los organismos. Entonces ya ahí tenemos otro obstáculo. Ahora, Ahora bien, ahí no acaban todos los obstáculos. Tenemos un problema más y esto tiene que ver con el hecho de todos los fenómenos aleatorios que han ocurrido en la faz de la Tierra. Sabemos que en nuestra Tierra ha habido 5 grandes extinciones masivas en las cuales ha desaparecido aproximadamente un 95% de las especies. No sabemos qué causó esas extinciones masivas, pero fueron fundamentales para la evolución de la vida sobre la Tierra porque permitió el que prosperaran especies que antes o bien no existían o tenían un rol menor y al eliminar a los competidores más favorecidos en ese momento,
porque cambiaron las condiciones drásticamente, se facilitó la evolución. Y uno solo de esos eventos que no hubiera ocurrido y nosotros no estaríamos aquí. De la última evolución que más o menos creemos que sabemos algo, el de la extinción de los dinosaurios, fue fundamental. Si los dinosaurios no hubieran desaparecido, nosotros no estaríamos aquí. Es más, si no hubieran desaparecido en ese momento, es muy probable que aún así las condiciones fueran bastante diferentes. Entonces, el azar cumple un papel fundamental en el desarrollo de la vida y eso hace que cada uno de los escenarios donde se da la vida sea muy distinto y eso no nos permite asegurar que el hecho de que haya vida significa civilización y naves espaciales. De hecho, y ese es otro problema, de todos los millones, tal vez miles de millones de especies de seres vivos que han existido sobre la Tierra, solamente nosotros hemos desarrollado la inteligencia suficiente para construir una civilización. Peor aún, incluso el hecho de tener vida inteligente no significa necesariamente una civilización. Sabemos que los delfines, los elefantes y algunas otras especies son muy inteligentes. Supongamos que que los delfines son incluso más inteligentes que nosotros. Eso no significa que los delfines puedan construir una civilización, porque no tienen manos. Para construir una civilización se necesita hacer justamente esos rasgos que definan una civilización, la escritura, construcciones, y eso no lo pueden hacer los delfines. Entonces eso limita aún más las posibilidades de que incluso habiendo vida se pueda dar una civilización. Ahora, apareció el ser humano y comienza la civilización. Pero aún en ese caso, teniendo una especie que puede hacer una civilización, una especie extremadamente inteligente que desarrolla el lenguaje, eso tampoco significa naves espaciales. Vamos a ver. Eh, si nosotros retrocedemos un poco y vemos algunos ejemplos de la historia, por ejemplo, cuando los europeos, los ingleses encontraron a las aborígenes, eh, resulta que esas tribus aborígenes australianas no habían tenido prácticamente cambios en los últimos 25.000 años. Habían generado sí una civilización, puede ser una civilización muy primitiva, pero era una civilización y prácticamente no había evolucionado en 25.000 años. Y lo mismo se ha dado en otras situaciones. Recientemente, hace muy pocos años, se encontró una tribu en lo más, en la parte más, ¿cómo decirlo? Uh, más recóndita de la selva amazónica y resulta que pues también estaban en un estado muy primitivo. Son una civilización, pero no una civilización que hubiera evolucionado a pesar de tener miles de años. Entonces ese es otro problema. Podemos tener incluso una civilización, un ser inteligente con una civilización, pero eso no significa naves espaciales. Ahora, en el caso de la civilización occidental, eh, aquí hay varias cosas más que decir. Eh, de las civilizaciones de la antigüedad hasta el Imperio Romano, eh, hay que hablar aquí un poco del Imperio Romano. El Imperio Romano se dedicó tecnología, estoy hablando desde el punto de vista de la creatividad, la ciencia y la técnica. El Imperio Romano no fue muy creativo, se dedicó a sacar el mejor partido posible de todo lo que había en su época y lograron un alto estado de civilización, pero exagerando un poco se puede decir que no inventaron nada y a lo mejor es un poco arriesgado decir lo siguiente, pero si el Imperio Romano no hubiera desaparecido, es muy probable que siguiéramos en esas condiciones de ciencia y técnica. Eh, Eso no lo podemos asegurar, pero el Imperio Romano duró aproximadamente 1000 años y a pesar de que tenía una gran cantidad de recursos económicos, mentes de primera línea no pudieron
rebasar ese estado de civilización, ni siquiera en filosofía y literatura. Aquí hay una frase que usan los historiadores, que ciertamente los romanos conquistaron a los griegos, pero la civilización griega conquistó a la romana, y los romanos nunca fueron capaces de llevar la civilización más allá de lo que habían hecho los griegos. Y hay incluso gente que dice, ¿para qué lees a los latinos? Mejor lee a los originales griegos y no leas las copias. Entonces, es muy difícil hablar de eso, pero sí podemos pensar que si el Imperio Romano no hubiera caído y hubiera durado otros 1000 años, es muy probable, altamente probable, que esos 1000 años hubieran sido básicamente iguales. Ahora, eh, cae el Imperio Romano, y ¿quién lo sustituye? El medioevo. Y a pesar de que algunos historiadores actualmente dicen que el medioevo no fue tan oscuro como se asegura, la verdad es que lo más importante del mundo en aquella época estaba sucediendo en ciudades como Bagdad, como el Cairo, como Isfahan. Estaba sucediendo en Oriente, y más, todavía más en China. Esa era la parte importante del mundo. Europa se convirtió en algo bastante irrelevante. Y de hecho aquí hay una carambola cultural muy complicada, porque los árabes conocieron a los filósofos griegos, les maravillaron, lo tradujeron al árabe y contribuyeron a la ciencia griega. De hecho, los grandes avances de ciencia básica, durante la Edad Media no fueron hechos por los europeos, fueron hechos básicamente por los sabios árabes. Y más aún, muchísimas de las palabras que usamos ahora, como algoritmo, álgebra, y muchas otras palabras de matemáticas sobre todo, pero eso incluye los nombres de muchas de las estrellas, son de origen árabe. Entonces los árabes tomaron la civilización griega y la enriquecieron, y los europeos redescubrieron a los árabes en el califato de Al-Andalus. En el califato de Al-Andalus se reunían en paz sabios árabes, judíos y cristianos, y ahí fue donde además se dice que los europeos aprendieron a vivir bien. De hecho, palabras como almohada, como alhaja, vienen del árabe también, porque resulta que los europeos quedaron maravillados por el estilo de vida de los árabes. Quedaron deslumbrados y trataron de copiarlo. Eso hizo que en algún momento, alrededor de la época que nosotros conocemos como Renacimiento, aquí sí ya podemos retomar los libros de historia comunes y corrientes y decir que el hombre europeo redescubrió a los clásicos griegos, y se dio todo lo que conocemos como Renacimiento. Pero incluso en esos casos es un poco complicado hablar de periodos históricos, porque mientras el Renacimiento se dio en Italia, donde tenían un nivel de vida bastante avanzado, en el norte de Europa todavía vivían en unas condiciones extremadamente precarias que para nada podríamos llamar o podríamos comparar con las condiciones del Renacimiento italiano. Pero bueno, de alguna manera eso posibilitó lo que ahora conocemos como la revolución copernicana, que llevó a la física de Newton, y de ahí, bueno, como dicen, el resto es historia. Pero incluso bajo esas condiciones no necesariamente podemos hablar de naves espaciales me refiero. Ciertamente se descubre América, sucede toda una serie de fenómenos históricos que no nos vamos a entretener en ellos, pero llegamos a la civilización del siglo XX, y en el siglo XIX ya comenzaban a vislumbrarse la posibilidad de los viajes espaciales. Tenemos la literatura, Julio Verne, H. G. Wells, pero también tenemos un científico ruso, Konstantin Tolstovsky, espero haberlo dicho bien, que escribió un libro, no ciencia ficción, sino un libro de ciencia, en el cual establecía las bases matemáticas para, de hecho se le conoce como ecuación de cohete o ecuación de Tolstovsky, o como se diga, eh,
donde establecía los principios fundamentales de que debía de cumplir un cohete para poder viajar al espacio exterior. Y en su libro, Tosiolsky hace dibujos de estaciones espaciales. El dibujo tan clásico de una estación espacial tubular que está girando es original de Tosiolsky, siglo XIX. Tenemos las novelas de Julio Verne, Viaje a la Luna, Viaje a la Luna y Viaje alrededor de la Luna, La Guerra de los Mundos, Los primeros hombres en la Luna de H. G. Wells. Entonces, pues sí, eso cautivó la imaginación de millones de seres humanos, sobre todo en Occidente. En Oriente el asunto no se tomó tan seriamente, de hecho creo que a ellos realmente les importó muy poco la posibilidad de viajar al espacio, pero en Occidente fue algo bastante, eh, ¿cómo decirlo?, que causó mucho ruido, mucha moda. Todos los grandes escritores de ciencia ficción de la primera mitad del siglo XX vienen de ahí, de esa primerísima parte, y posteriormente aquí pues bueno, se integraron algunos grupos de jóvenes ingenieros en Alemania y en Estados Unidos y en otras partes del mundo, no fueron los únicos, que comenzaron a construir naves que experimentaban con motores cohete y bueno, hubo varios muertos, siempre es peligroso trabajar con esas sustancias. Realmente algún día tal vez hable un poco de los combustibles espaciales que son eh, extremadamente peligrosos en muchos sentidos. Eh, entonces, aquí sucede un fenómeno, bueno, se concatenan una serie de hechos técnicos e históricos, la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los cohetes alemanes B-2 y eh, resulta que eh, termina la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría y se inicia la carrera espacial, sobre todo por los rusos. Y aquí hay que decir una cosa, que el atraso técnico de los rusos en materia aeronáutica era muy manifiesto y cuando descubrieron los cohetes alemanes se dieron cuenta que era la forma en la que ellos tenían posibilidades de competir en una guerra nuclear con Estados Unidos. Entonces, para los soviéticos fue un asunto de supervivencia básicamente la construcción de cohetes, aunque el poder construir un cohete balístico que llevara una cabeza nuclear de aproximadamente una tonelada al otro lado del mundo, quiere decir que, o significaba, que los soviéticos tenían la posibilidad de ir al espacio, y fue lo que hicieron, fueron al espacio. Los norteamericanos, por varias razones de prestigio, que sintieron una clara amenaza de los comunistas, entraron en ese juego y culmina la primera etapa de la carrera espacial en 1969 con la conquista de la Luna. A partir de ese momento se inicia ¿cómo llamarlo? Una etapa por un lado de euforia, pero al mismo tiempo como de resaca, de cruda, de acerca de todo lo espacial, porque al no haber un programa de continuación a la Luna, como que se sintió algún desencanto en en esa llegada a la Luna. Y de hecho aquí, desafortunadamente, los rusos no llegaron primero a la Luna. Si los rusos hubieran llegado a la Luna, es muy probable que los norteamericanos hubieran doblado a la apuesta y hubiera sido la carrera a Marte o la carrera por una gran estación espacial o una estación, ¿cómo se llama? Una base lunar. No sabemos, pero como los rusos no llegaron a la Luna y ya no hicieron intentos por ir más lejos, pues ahí paró la carrera espacial. De cualquier forma, eso encendió mucha imaginación y se comenzó a pensar no nada más en ir a la Luna, sino en ir más lejos, recorrer el cosmos, en fin, de alguna manera como que se pensaba que los sueños de Buck Rogers se podían convertir en realidad. Desafortunadamente,
no ha sido así. La carrera espacial pues se vio muy opacada. Pero aquí hay algo interesante que mencionó Arthur C. Clarke acerca de los viajes espaciales y decía que los viajes espaciales carecían de algo que hiciera progresar a los viajes espaciales como y que fue motivo para que los viajes en avión prosperaran, y es el hecho de que nadie necesitaba ir al espacio, mientras que los viajes en avión acercaban a las personas de viajes de días a unas pocas horas. Pues había un mercado muy evidente para los aviones, cosa que no había en el caso de los viajes espaciales. Que bueno, en cuanto a los satélites, no es así. El mercado de los satélites es un mercado que deja muchísimo dinero y justifica gastos inmensos. Poner un satélite en órbita en un cohete, me estoy refiriendo a los cohetes modernos, cuesta, dependiendo del modelo específico que se utiliza, alrededor de 50 millones de dólares. En algunos casos más, en otros casos menos. Ahora, con la entrada de Elon Musk y SpaceX a, a ese mercado tan competido. El caso es que ir más allá de la órbita de la Tierra realmente tiene poco atractivo porque es extremadamente costoso. Las naves espaciales que manda la NASA como sondas a explorar el espacio, es el sistema solar exterior, cuestan del orden de 1.000 millones de dólares, y es una nave que pesa algunos cientos de kilos. En el mejor de los casos, o en el más pesado de los casos, algo parecido a un coche compacto en cuanto a tamaño y en cuanto a peso, y sin embargo es algo que cuesta muchísimo dinero, y ese es el gran impedimento realmente para ir más lejos, que salir al espacio cuesta muchísimo dinero y muchísima energía. Las cantidades que se necesitan son impresionantes. Basta ver las cantidades de viajes espaciales, o de más bien de naves que tendrían, bueno, Elon Musk con su nave gigante que ha hecho, hace sus estimaciones para hacer un viaje a Marte y lo sitúa en decenas de vuelos espaciales de una sola nave para equipar a otra nave que pudiera ir hasta Marte. Entonces es una empresa francamente muy costosa y que difícilmente se puede justificar desde el punto de vista económico. Algunos, por ejemplo, están diciendo que hacer minería en los satélites, pero si uno ve lo que han costado las misiones espaciales que han ido a los asteroides, y, bueno, lo que han costado y cuánto mineral pueden traer, que son algunos gramos, pues es absolutamente ridículo tratar de obtener minerales en los asteroides, porque además hay que desarrollar toda una serie de tecnologías que deben funcionar de una manera bastante autónoma para que podamos traer esos materiales de vuelta a la Tierra, esos materiales que aquí son muy caros. Pero incluso en esos casos el asunto es, no se le ve mucho sentido, porque el platino es un material extremadamente caro. Se extraen alrededor de 200 kilos de platino al año aquí en la Tierra. Eso es lo que lo hace tan costoso. Supongamos que de pronto aterriza una nave con 1 tonelada de platino. Bueno, se hunde el mercado del platino, y de ser un material tan extremadamente caro se vuelve muy barato, y eso destruye la ventaja o los motivos para ir a extraer minerales a los asteroides. Entonces, realmente, viéndolo desde el punto de vista del ser humano, eh, no tiene mucho sentido ir muy lejos en naves espaciales. Y aquí hay que decir que bueno, o más bien, habrá gente que podrá decir, no, bueno, es que se van a descubrir tecnologías nuevas, es que el progreso, pero aquí creo que vale la pena una reflexión. No lo sabemos todo, pero tenemos una buena idea de cuáles son los límites de la naturaleza, y por lo que podemos ver, eh, no hay un sistema de propulsión
que nos lleve realmente lejos. Aunque se han propuesto distintos tipos de propulsión nuclear, uh, como la nave Daedalus o algunas otras naves que se pueden conseguir fácilmente en la red, sus videos y información acerca de ellos. La verdad es que sigue siendo algo extremadamente caro y no hay una motivación realmente de peso, además de la enorme cantidad de energía que se necesita. Elon Musk está asegurando que en algún futuro no muy lejano su nave gigantesca va a estar despegando unas 10 veces por día. Si uno ve nada más sin hacer cuentas el tamaño, la cantidad de combustible que necesita esa nave para despegar y poniendo 10 naves todos los días que despeguen y vayan al espacio, eso significa una cantidad de combustible que podría competir fácilmente con una pequeña ciudad. ¿Cuánto dinero cuesta llenarle el tanque a un automóvil? ¿Cuánto dinero costará llenar todos esos tanques de combustible nada más para ir al espacio y que después de ahí ir a Marte? Entonces, aunque en un momento dado se pueda tener el dinero, que también ahí habría bastantes cosas que decir acerca de cómo obtener ese dinero. No tiene mucho sentido tratar de viajar al espacio por los costes tan enormes que implica. En ese sentido, digo, explorando nuestras propias posibilidades, podemos darnos cuenta de que vengan a visitarnos otras naves espaciales aquí, pues es francamente muy remoto. Digo, las necesidades energéticas son iguales para los pretendidos alienígenas y para nosotros. Es algo a lo que no le pueden sacar ellos la vuelta. No hay posibilidades de hacerlo de otro modo. Entonces, pues no, ya desde ese punto de vista no. Ahora bien, si es tan extraordinariamente difícil la posibilidad de que vengan extraterrestres a visitarnos, ¿por qué hablamos tanto de ello? Bueno, aquí más bien es una situación humana, muy humana. En primer lugar, somos una especie gregaria. Esto es, somos una especie que no nos gusta estar solos. Siempre buscamos el estar en grupo. Hemos formado unas aglomeraciones inmensas de gente. Digo, cualquiera que viva es más, incluso en un pueblo, eh, podemos decir que nos gusta vivir en grupo, como especie. Entonces, es como pensar que no estamos solos. Y esto no es un fenómeno del siglo XX o XXI, es algo que se ha hecho a lo largo de la historia. El ser humano desde hace muchísimo tiempo se ha inventado dioses, chaneques, nahuales, duendes, en fin, toda clase de seres extraños, que hay todo un zoológico ahí de seres ultraterrenos, de los cuales no hay ninguna prueba real, pero se asegura que existen. Y bueno, en ese sentido, si alguien quiere creer en ellos, pues creo que no hay ningún problema. De hecho, los psicólogos aseguran que es una necesidad del ser humano creer en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por ahí pues no hay demasiado problema. Pero también hay otra vertiente en este sentido, y es el hecho de que es un gran negocio. Todos los libros, revistas, programas que se publican acerca del fenómeno ovni dejan mucho dinero, a veces cantidades este, que a uno lo dejan pasmado. Es un negocio muy bueno, muy lucrativo. Y ahí no acaba la situación. Cuando uno ve entrevistas a la gente que está ahí metida en eso, los llamados investigadores del fenómeno ovni, cuando uno ve todo lo que dicen, digo, agarrar a uno solo se me haría cruel, pero bueno, así como grupo se puede decir, digamos, ¿cuál es la cualidad
más conspicua, más notable de los investigadores del fenómeno ovni. Esto es algo que creo que es muy curioso. Y la principal cualidad que tienen los investigadores del fenómeno ovni es ser malos. Es decir, no encuentran las razones que hay detrás. Eh, y es que aquí hay que decir algunas cosas. Cuando nosotros vemos un ovni, ¿por qué decimos que es un ovni? Que es un objeto que vuela y que no sabemos qué es. Porque no hay información suficiente para decir qué es. Entonces lo clasificamos como algo que no sabemos qué es. Ahora bien, los investigadores del fenómeno ovni, si en algo destacan, es que no aclaran qué es. Ven la foto, ven un video o el testimonio de alguien sin hacer mayor comprobación y a partir de eso, sin cuestionamientos, deducen que es verdad. O sea, incluso algunas organizaciones que se dicen muy serias, todos van bajo el supuesto de que efectivamente existen naves espaciales y que la persona la vio. Eso es algo que por algún, o sea, es algo tan evidente que no se nota. Todos los investigadores ovnis llegan bajo el presupuesto de que efectivamente hay una nave espacial con seres alienígenas y que andaban para aquí y para allá, tomándose su refresco y que iban a una tocada en Ecatepec y que traían placas del Estado de México. Eh, Eso es un supuesto que ya llevan los investigadores del fenómeno ovni. Y en ese sentido, ¿cuál es la mejor cualidad que puede tener un investigador así? Ser malo, ser muy malo, porque de esa forma preservan el misterio. Y eso es otra cosa. Ellos mismos no quieren descubrir la verdad. Ellos lo que les fascina es estar extasiados con ese misterio. Entonces, ahí realmente qué se puede decir. Ahora, hay otras personas que se sienten realizadas por estar en contacto de alguna manera con el fenómeno ovni. En alguna ocasión me tocó ver que entrevistaron a alguien que había captado en una cámara de televisión algo, un objeto que volaba y que quién sabe qué era, y bueno, lo entrevistaron y era una persona de modestos recursos. Bueno, a la persona se le notaba que se veía realizada, o sea, se sentía súper halagada que la hubieran invitado, que el sacerdote mayor de la ufología le estuviera haciendo preguntas, que contara cómo había visto eso. Entonces, para esa persona es extremadamente gratificante el estar metido ahí, y es algo que, bueno, creo que yo no voy a llegar a decirle que no hay nada. Este, no, no me siento de ánimo para destruir ese motivo de realización. Entonces, bueno, eh, ¿qué puedo concluir de todo esto? Que no existen, que son un gran negocio eh, para algunos les llena una necesidad psicológica, en fin, es muy interesante desde el punto de vista humano las motivaciones. Ahora, algo que me llama la atención también es que eh, todos los presupuestos que hay acerca de los famosos extraterrestres y los motivos por los cuales no se muestran ante nosotros, porque son tan esquivos y bueno, unos seres que supuestamente tienen la capacidad de viajar desde muy lejos son infinitamente superiores a nosotros, o serían infinitamente superiores a nosotros desde el punto de vista científico y técnico. Sin embargo, ¿qué podríamos decir explicando eso? Bueno, aquí, como digo, esto es un fenómeno más bien humano, casi diría de antropología. Tiene que ver con cómo son los pueblos. En el caso de los pueblos latinoamericanos o hispanoamericanos, si llegaran los ovnis y se pararan, si en algún momento aterrizara una nave en una plaza, yo estoy seguro que la mayoría de la gente iría a verlos, les enseñaría
el folclore, los llevaría a pasearles, los llevaría a comer unos tacos con chile bien picoso, los llevaría a beber a Garibaldi, a escuchar los mariachis, a bailar cha 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 y comenzar a cantar que los marcianos llegaron ya. Eh, en el caso de los pueblos latinoamericanos, creo que el asunto es realmente irrelevante, pero si uno voltea a ver a las culturas, a la cultura en particular anglosajona y protestante, les es preocupante. ¿Por qué? Porque bueno, entonces eso significa que Dios tiene otros hijos consentidos, que no somos los únicos. Para ellos les meten bastantes problemas. Es en esa cultura donde se dice es que el gobierno los tiene ocultos, es que no sé qué. ¿Por qué? Suena ridículo que un gobierno de la Tierra, por avanzado que sea tecnológicamente, pueda impedirles a unos seres infinitamente superiores en ese sentido a nosotros que se muestren. Entonces, todo esto lo que hace es alimentar un misterio muy parecido al misterio religioso de los dioses que ha habido a lo largo de las distintas épocas. eh, y eso pues genera un negocio muy lucrativo por un lado. Y por otro lado, pues bueno, hay gente que se siente a gusto creyendo todo eso. Y pues creo que en ese sentido no es peligroso. Todo eso del fenómeno ovni a veces me llama un poco la atención de tanta gente, de divulgadores de la ciencia que se dedican a decir que no es cierto, que esto, que el otro. Uh, Porque de alguna manera me recuerda un poco las guerras religiosas. Así, imagínense a un gran investigador hablando en contra del fenómeno ovni, sería así como que está el santo con o un santo con los principia matemática de Newton en un lado y un telescopio en la otra diciendo que eso no puede ser y que hay que retomar el camino del bien. Entonces, bueno, eh, como conclusión de esto, pues el fenómeno ovni es simplemente un fenómeno social que de alguna manera llena a los seres humanos, al menos a algunos, que les da un sentido de vida incluso a algunos otros, que enriquece a algunos más. Y pues bueno, espero sus comentarios y muchas gracias por haberme escuchado. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima.